Buenas noches. Ahora en unos minutos más empezamos con la entrevista en San Deportes. Ahora en unos minutos. Saludos a los que se están conectando. Ahora en unos minutos. Ahora en unos minutos más. Buenas. Hola, ¿Cómo va? Muy bien. A ver, espera que me ¿se voy a escucha fijar. bien? Sí, dame un segundo, ¿eh? Que me fijo si tengo el internet. ¿Se escucha bien? Sí, ¿vos me escuchás? Sí, sí. ¿Cómo andas? Bueno, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Qué onda? Bien, bien. Acá Bien. por la ciudad recién se largó a llover. ¿Dónde estás? En General Roca, Río Negro. Mirá. No, acá por ahora no. Que no llueva, así mañana podemos entrenar bien. Empezamos con la presentación. Muy bien, sí. Mi nombre es Santiago Capitán. Hoy estamos con la invitada Milagros Porta de la selección argentina de remo. ¿Cómo fue tus primeros pasos por el remo? Eh, Arranqué cuando tenía 10 años, más o menos. Sí, 10 o 11, no me acuerdo. Mi papá rema. Entonces, un poco viene por ahí. Yo antes, toda mi vida jugué al hockey y me pasaba que soy muy inquieta. Entonces, en el verano, cuando somos chiquitas, el hockey no tiene pretemporada. Una vez que terminamos en noviembre, diciembre con el torneo, hasta marzo no hay actividad y un verano dije que quería hacer algo y empecé a remar, pero más como diversión. Me parecía divertido en el verano estar en el río y demás, y me terminé reenganchando y ahí seguí. Cuando llegó marzo, decidí no dejar y seguí un poco con los dos deportes, varios años. ¿Qué nos podrías contar del remo? Eh, Muchas cosas. Bueno, la verdad que es un deporte súper completo en todo sentido. La parte física es un deporte que trabaja mucho con todo el cuerpo de manera integral, es muy interesante. Y bueno, a mí me encanta la paz también de estar en el agua, en el contacto con la naturaleza, el aire libre. Y es un deporte muy, muy lindo, la verdad, muy interesante y que también te da la posibilidad de si sos singlista, si remas solo, estar solo, pero también se pueden remar botes conjunto, entonces también puedes llegar a tener eso de estar constantemente trabajando en equipo. Si bien siempre entrenamos en equipo, hay muchas veces, como por ejemplo ahora, que por el protocolo no podemos remar botes de a muchos, entonces remamos single todos los días. Pero bueno, entrenamos todos juntos, pero en el agua estamos separados.
¿Cómo es entrenar en equipo? A mí me encanta, la verdad, toda mi vida, bueno, de hecho jugaba al hockey, entonces para mí el equipo es la base. Me encanta, me parece que es la mejor manera de crecer, nos vamos empujando entre nosotros. Eh, en cuanto al rendimiento, teniendo a alguien al lado, uno se esfuerza más y quiere mejorar más y tenemos esa competitividad interna en el buen sentido, ¿no? Que siempre queremos dar lo mejor y entre nosotros nos vamos empujando. Entonces, para mí es fundamental, siempre. ¿En qué club estás actualmente? En San Fernando, de toda la vida. Ahí juega el hockey también y siempre remé ahí. Desde muy chiquita voy. ¿Y cuál es la diferencia entre el hockey y el remo? Eh, bueno, casi que todo. Pero sí, yo creo que, bueno, el deporte el hockey es como, bueno, el deporte en equipo es otra dinámica, es mucho más prolongado, se juega mucho más tiempo. El remo, la regata dura para mujer, bueno, depende de la embarcación, ¿no? Cuanto más seamos, mucho más rápida la regata, pero en promedio las mujeres tardan entre 6 minutos y medio, 7 minutos eh, en hacer la regata, que son 2000 metros, y el hockey, por ejemplo, es una hora de partido, entonces ya eso tiene un planteo distinto en cuanto a la estrategia o al entrenamiento que hay detrás. No es lo mismo entrenar para poder jugar un partido de una hora que para poder estar 7 minutos en el 100 por 10 del rendimiento. Es mucha exigencia física. Eso creo que es lo principal, que ya de la base son muy distintos en su metodología. ¿Cuáles fueron tus primeras competencias? Eh, Arranqué, bueno, en Tigre, en las regatas que se hacen a nivel club. Generalmente todos los meses hay alguna regata que va variando. La mayoría son acá en la pista de Tigre, que es la pista nacional. Y después hay algunas que son, bueno, hay distintas pistas en el interior. La idea siempre es poder viajar, pero bueno, no siempre se da. Vamos a veces a Mendoza o a Villa Constitución, en Rosario y demás, pero la mayoría es en Tigre y ahí tuve las primeras, cuando era muy chiquitita. ¿Qué sentiste cuando te subiste para remar en el río la primera Ahora, vez? la primera vez, tenía mucho miedo. Porque, bueno, no al principio, porque los botes cuando empezás a remar son botes mucho más anchos. Remamos o en bote de paseo, los botes que cualquier persona que quiere salir a pasear puede usar, no son muy complejos. Y a medida que vas avanzando, vas avanzando en bote hasta llegar a los botes de competición, que son muy angostitos. Entonces, al principio tenía miedo porque hasta que le agarras la estabilidad y aprendes cómo hacerlo, no es fácil. Está como el miedo a darse vuelta y a caerse, y de hecho me he dado vuelta y he quedado en el río y flotando. Pero no, me encanta, me encanta. ¿Influye la física en el remo? Sí, sí, un montón. De hecho, trabajamos mucho con cuestiones de ese tipo. Siempre hacemos análisis. Mira, ayer de hecho tuvimos una reunión donde los entrenadores nos filman constantemente cuando estamos entrenando y después hacen todo un análisis muy minucioso sí, de la física y de cuestiones muy técnicas, de los ángulos en los que tiene que estar el cuerpo, la espalda, las piernas, y vamos analizando milímetro a milímetro cuál es la manera de remar mejor y de ser más eficientes en cuanto a la velocidad y demás. Para encontrar la mayor velocidad, no al de manera más económica, porque siempre hay mucho desgaste físico, pero bueno, lograr que esa combinación sea eficiente para que el bote vaya lo más rápido posible. Así que estamos constantemente analizando cada milímetro de la remada.
¿El viento influye a favor o en contra cuando hay una competencia? ¿El viento? Sí, Eh, Depende de cada remero. A mí me influye bastante en contra, eh, creo. Tiene que ver más, por ejemplo, hay clubes que reman en río abierto, entonces están mucho más acostumbrados porque los ríos suelen estar picados o hay lanchas o hay mucha más corriente. Y después hay muchos clubes que reman o en lagunas o en espacios artificiales, como por ejemplo en la selección que entrenamos en Nordelta, eso es un lago. Entonces, si bien hay viento, no es lo mismo, no es el mismo agua. Y el viento, si está en contra, te digo que nos influye mal a todos porque se pone bastante más pesado. Las regatas pueden llegar a durar eh, un minuto más, 2 minutos más, depende de la embarcación. Es bastante la diferencia. Y lo mismo a favor. Pero bueno, a veces incluso pasa que si está muy a favor, eh, el bote empieza a lo que llamamos patinar, que es como, es tan veloz la corriente del agua que nos es difícil aplicarnos. Así que yo creo que va en contra en todos los sentidos. Preferible que no haya viento. mm. Pero ¿Te bueno, no lo tocó podemos una, controlar mucho. te tocó una vez competir con el viento? Sí, sí, muchísimo. De hecho, el año pasado corrí una regata con el club que, que era tremendo el viento. O sea, de hecho, era tan fuerte el viento que acortaron la distancia de la regata porque se volvían muy largas y había chicos por ahí principiantes que, que bueno, no están acostumbrados. Y entonces realmente era tremendo y decidieron acortar la distancia de 2000 metros a 1000, o sea, cortaron la mitad. Incluso así estaba terrible. El bote prácticamente se frenaba. Uno de los botes me acuerdo que se dio vuelta, que se enganchó y quedó al revés. Eh, sí, es un sufrimiento. Ahí estaban preguntando si se podía hacer preguntas. Sí, eh, Yo sí pueden. no veo nada. No sé si es que estoy como medio tildado. Bueno, yo no veo nada. Y No sé. están preguntando Lulu, ¿qué onda Tengo como Tokio? Ya tildado podemos. la parte de preguntas y todo el chat está tildado, así que me están hablando por ahí, no estoy viendo nada. Lulu Lucha. pregunta ¿qué onda Tokio? Y ya podemos ir sacando pasajes. Tokio, yo personalmente no estoy aspirando a Tokio, creo que no es un momento ni estoy al nivel, pero ojalá que todos mis compañeros que están buscando su pase lo consigan. Todavía es medio incierto. Eh, la clasificación en el remo está dividida en dos. Hay botes que clasifican a nivel latinoamericano, el año que viene va a ser en Río de Janeiro, y hay otra parte del equipo que tiene que viajar a Suiza, que tiene clasificación europea. Eh, Así que bueno, está eso, que obviamente está sujeto a lo que pase con el coronavirus y demás. Este año, ya sabemos, se suspendió todo. Pero bueno, en principio el equipo de Río de Janeiro viaja en enero y Suiza, la verdad que no sé bien cuándo es. Generalmente es en mayo, pero no sé si se mantienen las fechas. Pero bueno, yo personalmente no estoy aspirando a eso. No este juego. Veremos el que viene. También están preguntando cuál es la velocidad promedio en una carrera. Uy, bueno, depende muchísimo del bote. Obviamente de la categoría, no es lo mismo los botes que son peso pesado que peso ligero. Eh, no se sabría decir. La velocidad nosotros la medimos en relación, o sea, los parciales de velocidad que nosotros tenemos son cada 500 metros. Es decir, si la regata dura 2000, tenemos 4 parciales de velocidad. Eh, Más o menos yo creo que una mujer tarda en un single, eh, y yo creo que 1 minuto 50 cada 500 metros más o menos.
pero como te digo, varía muchísimo según el peso de la persona, en la categoría y la embarcación. Es difícil generalizar. Una mujer en un single más o menos tarda 7 minutos 40 en hacer la regata, más o menos. Rochi 7:30, pregunta, 7:40. ¿qué competencia disfrutaste más? Eh, bueno, obviamente la regata del Panamericano fue súper importante para mí y la disfruté mucho, no en ese momento, porque estaba un poco angustiada cuando terminó, y quedamos cuartas y faltó poquito para la medalla. La disfruté en cuanto al crecimiento que significó para mí esa regata en particular, pero creo que después todas las que tengo a nivel club las disfruto un montón, porque la presión es distinto, ¿no? Por ahí estar acostumbrada a competir con presión o mismo el entrenamiento con tanta presión, de golpe tener el espacio, a ver, obviamente cuando compito con el club también quiero ganar, ¿no? Pero no es lo mismo y eso me permite disfrutarlas un poquito más. De hecho, el año pasado al Campeonato Argentino corrimos el 8 femenino y lo ganamos por primera vez en la historia. Así que creo que esa es una de las que más me gustaron. Me acuerdo que pegué un grito cuando terminó la regata tremendo de la felicidad. ¿Qué recuerdo te viven de esa competencia? ¿Del 8 o de Lima? ¿De Eh, Lima? de Lima lo que me acuerdo mucho es el momento de la largada. Había una tensión, pero no entre nosotras, no con respecto a nosotras. Yo corría el cuádruple, éramos 4 en el bote, pero me refiero al contexto en el que está la largada en sí. Tenemos, bueno, están los botes acomodados y hay semáforos para cada embarcación, que obviamente, bueno, cuando se larga la regata, pasamos de la luz roja a la luz verde, y a su vez ahí en altoparlante están diciendo los minutos que faltan para la largada y después enumeran a todas las embarcaciones que van a competir. Y esos momentos son 5 minutos que realmente parecen 1000 horas. Así que tengo ese momento como tatuado. Después la regata empieza y uno ya deja de pensar porque nada, está tan concentrado en lo que tiene que hacer que deja, pero en ese momento me acuerdo que la estaba pasando súper mal. ¿Cómo fue tu convocatoria al seleccionado argentino? En la selección, generalmente 1 o 2 veces por año hay selectivos abiertos. Una vez que estás dentro de la selección, tenemos controles constantemente, casi todos los meses, pero 1 o 2 veces al año hay convocatorias abiertas, quiere decir que cualquiera que reme para algún club se puede anotar representando a su club, y ahí se hacen todas las evaluaciones y en base a eso hacen una convocatoria. Así que fue más o menos así. Yo había dejado de remar desde varios años, entre que empecé yo la llamo mi segunda etapa. Tuve unos años que dejé y bueno, cuando volví me presenté a uno de los selectivos, estos abiertos que te digo, que fui a representar a mi club. Y bueno, y después de ahí ya me llamaron y pasé a formar parte del equipo, sería el equipo estable, el que está todo el año entrenando. Y después, bueno, se va sumando gente o se va bajando. Eso va variando en base a los controles. ¿Tendrías alguna anécdota en el club San Fernando y en la selección? Eh, sí, seguro. Ahora no, a ver, eh, anécdotas, sí. La verdad es que, bueno, como te digo, cuando estamos en el agua, sobre todo con la selección, entrenamos en Nordelta, es un lago, entonces ni bien embarcamos, ya estamos muy cerca de la pista. Entonces, la realidad es que el entrenamiento empieza en la rampa, ni bien estamos embarcando, y eso hace que todo el momento que estamos en el agua sea un poco más serio, pero la realidad es que todas las anécdotas supongo que estarán en tierra. Y no sé, espero tener un montón. Bueno, lo mismo en el club. Eh, pero deja de pensarla y en cuanto se me ocurra te cuento, porque no sé. ¿Qué elemento se usa en el remo?
¿Qué elemento? En cuanto bueno, tenemos el bote, ¿a eso te referís? Todo Sí, lo que, bueno, está la embarcación del bote, son los botes de competición. En el caso de, por ejemplo, un single, es un bote que pesa unos 15 kilos, así que es muy, muy livianito, que tiene dos toletes, o sea, está el bote, y dos toletes son como dos alas, donde ahí enganchamos los remos, eh, y no mucho más que eso. Después todo está dentro del bote, tenemos las zapatillas, nosotros nos subimos al bote descalzos, con medias, y ponemos los pies en las zapatillas que están fijas, y nos sentamos en un carro eh, en el cual nos movemos. Y no mucho más. Después los elementos personales, siempre vas a ver a todos los remeros con lente, porque si no es imposible con el reflejo. Eh, y usamos lo que llamamos un cuenta remadas, que es una especie de, no sé cómo decirlo, como no una cámara, una pantalla, como una pantalla que ponemos en la base del bote, donde la podemos ver, y esa pantalla, si tiene GPS, por ejemplo, nos dice la velocidad a la que estamos remando, los metros que llevamos remados, el tiempo, bueno, y se pueden programar trabajos según lo que tengamos que hacer, y eso va guardando todo, es como una pantalla que registra todo. ¿cómo sobrelleva la cuarentena? Pésimo. No, ahora mejor porque ya volvimos a entrenar, ya es otra cosa, pero los primeros meses fueron complicados, la verdad, sobre todo a nivel deportivo. Después, en lo que es mi vida personal, la facultad y demás, no tengo problema, de hecho hasta prefiero la virtualidad, me ahorro irme hasta la facultad y demás, pero en cuanto al entrenamiento fue duro, la verdad. Al principio tratamos de buscarle la vuelta y de buscarle el lado positivo. Cada uno en su casa tenía una máquina donde podemos remar, que no es lo mismo, obviamente, que estar en el agua, pero bueno, simula bastante lo que es la remada y ayuda mucho a la parte física. Entonces tratamos de buscarle el lado positivo desde ahí, pero es una máquina que nosotros generalmente hacemos 2 o a lo sumo 3 veces por semana y es muy dura. Entonces pasar a hacerlo los 7 días de la semana fue duro y con el paso de los meses, la verdad que los mensajes en el grupo eran cada vez menos, ya había mucha gente que no estaba entrenando, tampoco podíamos salir a correr ni hacer otras actividades alternativas que después de a poco, por suerte, se fue flexibilizando y, por ejemplo, podíamos correr o andar en bici, pero bueno, no es lo mismo. Ahora justamente el problema es ese, que nos está costando volver y aún ahora que podemos entrenar no podemos hacer las concentraciones nacionales que hacemos siempre, donde nos juntamos generalmente en Tigre y vienen todos los chicos del interior eh, y ahí trabajamos muy intenso durante 2 o 3 semanas y eso ahora no se está pudiendo hacer ni la verdad no sé cuánto tiempo va a llevar hasta que se pueda hacer y hay mucha gente que rema botes conjuntos con gente del interior, entonces realmente necesitan que se pueda volver. Los botes que buscan su clasificación a Tokio no están pudiendo entrenar. Sí, individualmente, estamos todos entrenando en singles, pero no pueden reunirse, eso es un tema todavía. Están preguntando, además de remar, ¿estudiás? Sí, estudio, me recibo mañana, me recibo de licenciada en administración y, y arranco actuario, porque me gusta estudiar, entonces me recibo y ya el lunes arranco a cursar actuario. Yo solamente en Felici- esa, pero está bueno. Felicitaciones. Gracias. ¿Cómo hacías para estudiar y entrenar? Eh, bueno, la verdad, soy muy organizada, creo que es la clave. Eh, Curso a la noche, entonces la verdad que no se me superpone mucho, quizás sí en cuanto al cansancio, eso es bueno, un esfuerzo extra, pero, pero bueno, lo que por ahí me afectaba es que nosotros entrenamos mañana y tarde, y a la tarde por ahí tenía que ir un poco más temprano y empezar el entrenamiento sola, y después iba llegando el resto como para poder llegar a cursar.
pero la verdad que cursando a la noche y la facultad es bastante permisiva, siempre que hay alguna concentración o evaluaciones, bueno, presento el certificado y no tengo problemas con las faltas, es cuestión después de ponerme al día porque hay materias en donde después vuelvo de un mes de no ir a clase y no entiendo un pomo, pero bueno, es un poco de las dos, de organización, de que la facultad es bastante, en ese sentido, bastante permisiva. ¿Cómo se planifica un entrenamiento de remo? Nosotros generalmente, bueno, ahora estamos divididos en dos grupos, obviamente por cuestión de protocolo y demás, entonces cada grupo va a su ritmo, pero en situación normal siempre tenemos un plan de entrenamiento mensual, se manda a principio de mes y tenemos todos los días el detalle de lo que va a haber. Entonces eso también está bueno bueno, para conocer el plan, para ya estar preparado. Generalmente tenemos en épocas de mucha exigencia o previo a una competencia, tenemos 3 o 4 semanas muy intensas y después una semana de descarga, donde bajamos un poquito la cantidad de kilómetros o el peso que hacemos en el gimnasio, como para recuperarnos y después volvemos a semanas intensas. Y bueno, entrenamos a la mañana, generalmente es el turno más, no más importante, pues son importantes todos, pero sí por ahí el más fuerte. Generalmente por las mañanas remamos y a la tarde hacemos gimnasio, pero bueno, eso puede variar, pero la verdad que se manda un plan mensual y es bastante organizado. ¿Cuántas horas entrenan por día? Eh, Más o menos el turno de la mañana nos lleva unas 2 horas, 2 horas y cuarto en el agua, netas. Después, entre que llegamos y hacemos la entrada en calor y lo mismo después con la elongación, se va un buen rato. Eh, pero sí, más o menos en el agua estamos 2 horas a la mañana y el gimnasio o el turno de la tarde quizás es un poquito más corto, 1 hora y media, 2 horas. Bueno, depende de lo que toque, pero yo creo que entre unas 4 horas por día. Ahora nosotros nos estamos adaptando, así que estamos por un poquito más livianos, pero en épocas normales unas 4 horas al día. ¿Tendrías alguna referente en el remo? Eh, a mí me retan mucho eh, todo el mundo, generalmente los de mi selección, pues no conozco a nadie, o sea, pero yo soy así en la vida, no conozco ni a un famoso ni a nada, entonces no tengo así mucho conocimiento del remo a nivel internacional. Recién ahora estoy conociendo un poco, pero más de por ahí gente con la que me encuentro en competencias, no porque sepa. Pero creo que mi referente este último tiempo es un compañero de la selección, del Lastra, Ariel Suárez, que ahora tuvo, bueno, mucho protagonismo estas últimas semanas, fue el que causó ahí el revuelo en las redes y en los noticieros para poder lograr que el remo vuelva a habilitarse. Y creo que él es una persona que me inspira mucha confianza y mucha admiración. Es finalista, bueno, tiene un recorrido tremendo. Y es finalista olímpico, yo no lo sabía. Yo me lo enteré, de hecho, me lo enteré en una comida cuando estábamos en Lima, estábamos charlando en el comedor, en sobremesa, 3 horas hablando de su experiencia y demás. Y le digo, pero pará, digo, pero vos estuviste en los nombres. Y dice, sí, sí. Y vas ahí, te fue bien. Me dice, boluda, fui finalista. O sea, a ese nivel de que no entiendo, o sea, no estoy muy atenta, pero más allá de su rendimiento, es una persona muy, muy humilde y que siempre quiere ayudar y demás. Así que vendría a ser mi referente hasta que conozca más gente, quizás. Ahí, saludos a los que están conectados. Se conectó Gabriel Minadeo, él es entrenador de hockey de la selección argentina. Mirá, es que yo no puedo ver, o sea, si alguien está escribiendo, yo realmente estoy frisada.
De hecho, el último mensaje que tengo es el mío, el que puse hola cuando empezó la charla, para que tengas una idea. Pero nada, un Así que saludo a todos los que están. saludos a los que están conectados. ¿Cuáles fueron tus mayores logros a nivel deportivo? Em, yo creo que, bueno, sin duda Lima, más allá del resultado que quizás hubiésemos querido, obviamente, tener una medalla y faltó poco, creo que es el mayor logro, primero por las circunstancias personales en las que se dieron. Yo volví a remar, como te digo, había hecho un impasse en el remo y volví a remar en diciembre del 2018. Y Lima fue en agosto del año pasado, del 2019. Entonces, la verdad que cuando empecé a remar, ni siquiera sabía que estaban los Panamericanos, hasta que mi entrenador del club me dijo, che, presentate al selectivo, probá. Y ahí fui, y ahí quedé, y cuando me quise dar cuenta ya estaba la posibilidad, o sea, sin pensarlo. Entonces fue un proceso intenso en ese sentido, porque sentía, una vez que se me dio el lugar de estar en el equipo estable, también la presión de tener que ponerme a ritmo, que no era nada fácil. Lleva el proceso de adaptación cuando volvés así, lleva unos 6, 9 meses hasta que uno alcanza un nivel aceptable. Entonces, creo que por todo lo que significó para mí es mayor logro. Haber podido conseguir ese lugar, tuvimos muchísimas evaluaciones internas para definir la embarcación. Eh, y eso. Y además porque, bueno, el Panamericano, si bien a nivel el remo después tiene sus mundiales, sus copas del mundo y demás, el Panamericano tiene ese plus de que están todos los deportes, estás viviendo la experiencia de estar en la villa, de estar en una delegación argentina de muchísimos deportistas. Entonces eso le da un plus bastante importante. ¿Cómo fue representar a la selección argentina en los Panamericanos en Lima? Fue tremendo, la verdad. Uno por ahí no es muy consciente, quizás me pasa que en el momento uno no es muy consciente y después capaz hay ciertas cosas que lo hacen a uno valorar más el lugar en donde está. Quizás cuando por ejemplo, cuando volvimos de Lima, que íbamos a las regatas promocionales de los chicos que están recién empezando a remar, y te miran o te hablan con admiración, o los ves con esa inocencia y esas ganas de querer estar en el lugar en el que estás vos, o de entrenar y de empezar a hacer este deporte para llegar a donde estás vos. Esas son las cosas que a mí más me impactan y más me gustan de esto, porque la realidad es que uno cuando lo está viviendo quizás no es tan consciente, o por lo menos yo, me cuesta. Eh, pero sí, es una emoción muy grande. Las veces que, por ejemplo, el año pasado también estuvimos en unos juegos en Rosario, unos Juegos Sudamericanos, que ahí nos tocó estar en el podio y quizás escuchar el himno, con la medalla. Esos son los momentos que a mí más me emocionan y es un honor. La verdad que soy súper agradecida. ¿Qué se siente tener la medalla en el podio? Ah, es una locura, es una locura. La verdad, cuando hacen toda la ceremonia y el momento en que nos agarramos las manos para levantarlas así los brazos, es un momento que la verdad queda grabado para siempre y como te digo, a mí la parte del himno es un momento que, de hecho, que siempre me emociono y lloro y bueno, creo que le pasa, lo hemos visto a muchísimos deportistas, porque es un rejunte, son muchas emociones. La realidad es que el camino para llegar a ese momento, por ahí la gente lo ve solo reflejado en una medalla, que no es poca cosa, y la realidad es que hoy en día se recibe mucho apoyo a través de las redes bueno, de la tele, cuando se transmiten esas cosas, pero la realidad es que el trabajo que hay atrás de esa medalla es muchísimo y son muchos días de frustración, muchos días de que las cosas no salgan como uno quiere, de decir largo todo.
Entonces, reflejar todo eso en una medalla es una emoción tremenda, esa sensación de haberlo logrado. No sé si hay palabras para describirlo realmente, pero es muy emocionante. ¿No tendrías la medalla a mano, no? La tengo arriba, la puedo ir a buscar si querés. Para mostrarle a los que están conectados. A ver, denme un segundito. Saludos a los que están conectados. En unos minutos más. Acá está. Traje una, la de la de oro, no sé si se ve bien ahí. Está buena. Y atrás, bueno, tiene el inscripto del evento. Está bueno, la verdad que hacen diseños re lindos. Las de Lima también eran muy, muy lindas. Gracias por mostrar la Oh, medalla. placer, placer. ¿Qué sentiste cuando la tenía en la mano en el podio a la medalla dorada? No, una locura, una locura. La verdad que en este evento en particular sabíamos que podíamos, era un evento dentro de lo que es el remo y el tipo de competición que nosotros hacemos, era bastante distinto. Entonces tenía eso como desafiante, pero la realidad que sabíamos que podíamos lograrlo y cuando lo conseguís es como te digo, es una sensación de satisfacción total. Son un montón de días de trabajo reflejados en un segundo. Eh, es, es increíble, la verdad. Entrenamos de lunes a lunes, 2, 3 veces por día. Entonces es poder darle un cierre a un ciclo donde para uno, o sea, entrena tanto para una competencia y que en esa competencia se obtengan los resultados es mejor imposible, es inexplicable. Vamos con las últimas preguntas. Dale. ¿Qué significa el remo para vos? Bien. Estoy tratando de pensar en una palabra así. Pero bueno, creo que son un montón de cosas. Para mí eh, es trabajo, es mucha perseverancia, más allá de mi gusto por el deporte en sí, ¿no? Pero creo que significa o demuestra de mí por ahí la perseverancia, realmente todos los días levantarme y querer ser mejor y conseguir todo lo que me propongo. Obviamente es una de las cosas más importantes de mi vida, empleo mucho tiempo en el remo y en el entrenamiento y es algo que me empuja mucho realmente. Y me empuja mucho sobre todo cuando hay un objetivo claro. Ahora lo que nos pasa es que nos cuesta un poco porque todavía no podemos definir muy bien los objetivos, estamos un poco pendientes de la pandemia, pero, pero cuando hay un objetivo claro y cuando trabajamos en un bote conjunto, que es a mí lo que más me gusta, no me gusta remar single, no me gusta sola, eh, es algo que me empuja mucho, realmente. Eso. ¿Cuáles son tus próximas metas? Bueno, es como te digo, están un poco inciertas, pero la idea es que el año que viene esté junto con el preolímpico, que es en Río, como dije. Está el campeonato sudamericano, que también va a ser en Río. Y eso es lo más cercano. Realmente no creo que haya, generalmente a fin de año, en noviembre,
octubre, noviembre es el campeonato argentino, que eso es a nivel club, pero digamos que con el club es la competencia más importante del año, donde no, la verdad no creo que este año se haga por cómo venimos, pero bueno, eso sería un buen objetivo, y el sudamericano en el que viene. Y bueno, yo personalmente me voy a ir a remar a un club afuera, entonces eso también me tiene un poco expectante y contenta. Pero la realidad es que fuera de lo que es el proceso de preparación para los Juegos, no hay mucho más que el sudamericano. El equipo que sí quiera esté buscando su clasificación y la consiga, supongo que habrá giras como hay todos los años europeas y bueno, obviamente el viaje a Tokio. Están escribiendo por muchas medallas más, premio al esfuerzo y dedicación. Bien, ¿quién puso eso? Yo no leo nada. Verónica, Muy bien, creo que sé quién es, eh, pero gracias. ¿qué le dirías a los que están iniciando en el remo? Eh, que lo disfruten, que es un deporte muy, muy lindo, tiene unos valores muy, muy importantes, que se diviertan, que sean perseverantes, que aprendan a convivir con el deporte. Hay que aprender, cada deporte tiene lo suyo, y hay que aprender a convivir con todo eso, tendrá lo bueno y lo malo, pero más que nada que lo disfruten, que, que se propongan lo que sea, a lo que aspiren, que se lo propongan realmente eh, de manera sincera y profunda, y seguramente lo van a conseguir, que mientras trabajen. La realidad es que uno a veces sueña y cree que algo es imposible, pero la realidad es que hay que trabajarlo. Si se trabaja, todo se puede. Así que eso, que sean perseverantes y que luchen por lo que quieran. Muchas gracias, Milagros, por la entrevista. A Los vos. invitamos a que sigan la página de San Deportes y a vos, Milagro Porta, en Instagram. Vamos. Y, y te mando un gran abrazo. Y por último, si querés mandarle saludos a los que se han conectado y a tu entorno. Bien, bueno, te agradezco a vos también por el espacio. La verdad que un buen programa de viernes. No sé quiénes están conectados, eh, pero sea quienes sean, espero que hayan pasado un buen rato y les mando un beso grande. Y bueno, para vos también, cuídate mucho y estamos en contacto. Igualmente, y, y gracias. A vos. Adiós. Nos vemos. Gracias a los que se han conectado. A ver si salgo, puedo ver a alguien.